ecuación de Darcy para poder empezar a calcular las pérdidas en las diferentes tuberías, ¿no? ¿Hasta dónde nos quedamos? Hasta nada más la ecuación. Que analizamos el tubo y teníamos que HL es igual a el factor de rozamiento por la longitud entre el diámetro y por la carga de velocidad en la tubería. ¿Qué dijimos? Que H también podíamos encontrar, ¿verdad?, a este término como HR. Y que en vez del factor de rozamiento F, utilizan el valor de lambda. L por D y por la velocidad, la carga de velocidad. ¿Sí? Y entonces escribimos cada uno de esos términos, ¿no? Que era lo que, cada uno de ellos escribimos su definición. ¿Sí o no? No, profesor, apenas íbamos a escribir. Bueno, entonces sí. Nos quedamos ahí en la ecuación. Entonces vamos a ponerle, ¿no?, para saber cómo nombrar a cada uno de ellos. Entonces, HL o HR L, el diámetro, la velocidad, y F o lambda. Entonces, anótenle ahí, ¿no? Así. HL o HR es igual a, entonces anótenle ahí, pérdidas de energía debido a la fricción. Debido a la fricción y se expresa en unidades de longitud. Entonces, para el sistema, sabemos que todo esto viene de la ecuación general de la energía y que todo esto viene de la energía, ¿no? Y que a final de cuentas pues, nos quedan unidades de longitud, ¿no? Si tuviéramos en el sistema internacional, pues tendríamos Newton por metro, que es Joule, y la energía se da en Joule, ¿verdad? Newton por metro sobre Newton. Entonces, de aquí, pues vemos que este Newton con ese Newton se va, y nos queda metros. Si estuviéramos en el sistema inglés, ¿verdad?, en el sistema inglés, pues tenemos libras por pie sobre libras. Y entonces, de ahí, ¿verdad?, nosotros vemos que este Newton con este Newton se va. Esta libra con esta libra se va. Pero viene de la energía. Y ahí es donde viene. Después, ¿verdad?, escribimos L igual a longitud de la corriente, del flujo. Y entonces sabemos que esto pues está expresado en metros o está expresado en pies. Después le anotamos diámetro interno de la tubería. Diámetro interno de la tubería. Entonces, pues también, ¿verdad?, el diámetro sabemos que debe de estar en metros o en pies. Después le escribimos V, aquí va,
velocidad promedio del flujo. Entonces, sabemos que la velocidad en el sistema internacional está en metros por segundo. En el sistema inglés está en pies por segundo. Y después tenemos F o lambda. Entonces le anotamos, ¿verdad? Factor de fricción por el flujo del fluido en las tuberías. Y ¿verdad? Este es adimensional. Adimensional. Entonces le anotamos ahí abajo, ¿eh? La ecuación de Darcy es válida tanto para flujo laminar como turbulento. De cualquier líquido en una tubería. Punto y seguido. Sin embargo, puede suceder que debido a velocidades extremas, la presión corriente abajo disminuya. De tal manera que llegue a igualar la presión de vapor, de líquido, presentándose el fenómeno conocido como cavitación. ¿Cómo dijo, profe, que se llama? Cavitación. Gracias.
como consecuencia, los cálculos serán inexactos. Punto y aparte. Nosotros decíamos la vez pasada y les mencionaba, ¿verdad?, que en el capítulo 6 del libro del MOD, ¿verdad?, nos habla precisamente de las velocidades. Las velocidades que nosotros debemos de tener presentes en las tuberías, ¿no? Aquí en el capítulo 6 nos dice velocidades de flujo recomendadas en tuberías y tubos. Entonces, tenemos, ¿verdad?, como ya les expliqué la vez pasada o lo mencionamos, tenemos una tablita donde pues tenemos el gasto o flujo volumétrico, tenemos la línea de succión y la línea de descarga, o tubería de succión y tubería de descarga. Y entonces ellos aquí nos dan, ¿verdad?, nos recomiendan qué velocidades debemos de tener en cada una de esas tuberías. También, ¿verdad?, tenemos este otro diagrama, en donde igual tenemos el caudal o flujo volumétrico aquí en la escala de abajo, y de este lado pues tenemos, ¿verdad?, el tamaño o diámetro de la tubería. Tenemos una línea que es la línea de descarga y tenemos la otra línea que es la línea de succión. Entonces, pues con esta tabla también nosotros podemos, ¿verdad?, empezar a calcular el diámetro de la tubería. ¿Por qué? Pues porque nosotros no debemos de tener, ¿verdad?, velocidades muy altas, porque empieza a haber una caída de presión, y si esa caída de presión pues ya es considerable, entonces se empieza a pasar, ¿verdad?, al estado de vapor saturado, que eso pues lo estudiamos un poco más en termodinámica. Y entonces eso lleva a ese fenómeno, ¿no?, que se llama cavitación, porque empieza a formarse cavidades, por eso viene la palabra, ¿no?, de ahí de cavitación, cavidades dentro del flujo. Estas cavidades pues son pequeñas burbujas de vapor. Al haber ese cambio de presión, se empieza a generar pequeñas burbujas de vapor, que esas burbujas de vapor, a la velocidad con que ya llevamos el fluido, pues empiezan a explotar. Y esas explosiones empiezan a erosionar a la tubería, a las válvulas, las conexiones. Dentro de la bomba, si nosotros también no tenemos una velocidad adecuada, pues también se va a generar pues la cavitación y pues nos va a destruir el impulsor de la bomba, va a destruir pues también el cuerpo de la bomba. Y no nada más la cavitación, ¿verdad?, se presenta por las velocidades altas. También muchas veces es porque en la línea de succión no se tiene, ¿verdad?, las conexiones bien selladas. Y entonces puede estar entrando aire. Y ese aire también va a provocar ese fenómeno de cavitación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso cuando empezamos a hacer, ¿no?, un cálculo de estos, pues lo primero que tenemos que ver es la velocidad. Ya nosotros vimos, ¿no?, en los ejemplos que hemos hecho, que si nosotros tenemos diámetros de tubería grandes, pues tenemos velocidades bajas.
Que eso pues tal vez sería lo ideal, ¿no? Pero pues nosotros vemos que esas tuberías de diámetros mayores pues son más costosas y que luego nosotros no tenemos tampoco espacio, lugar para instalar pues tuberías de diámetros grandes, ¿no? Por eso nosotros necesitamos hacer el cálculo adecuado para seleccionar la tubería adecuada y que no se empiecen a presentar todos estos problemas, ¿ya? Una característica típica cuando una bomba está cavitando es que se oye como si la bomba, en vez de estar circulando agua, estuviera circulando piedras. Así se oye el ruido en la bomba y está cavitando. Entonces, se necesita, pues, parar el sistema, ¿no? Parar el sistema para revisarlo, porque si se deja así, pues les digo, acaba con todo, ¿no? Entonces, por eso aquí nos dice que, pues, es muy importante, ¿no? La velocidad. ¿Por qué? Pues porque aquí la manejamos y la velocidad la manejamos en todo, ¿no? En todo siempre estamos manejando la velocidad. Y con más razón aquí, en las pérdidas, en las tuberías. Entonces, punto y aparte. Con las restricciones necesarias, la ecuación de Darcy puede utilizarse en gases o vapores. En gases o vapores. Entre paréntesis, anótele fluidos compresibles. Coma. Con la ecuación anterior, o la ecuación de Darcy, se obtienen las pérdidas de presión debido al rozamiento y se aplica a tuberías de diámetro a tuberías de diámetro constante. Por la que está circulando un fluido. Cuya densidad permanece razonablemente constante. Coma, a través de una tubería recta, ya sea horizontal, coma,
vertical o inclinada. Punto y seguido. Para tuberías verticales. Para tuberías verticales, coma, inclinadas o de diámetro variable coma, el cambio de presión debido a cambios de elevación coma, velocidad o densidad del fluido debe hacerse de acuerdo con la ecuación de Bernoulli punto y aparte. Póngale como título factor de fricción. Factor de fricción, punto y aparte. La fórmula o ecuación de Darcy puede deducirse por análisis dimensional. Con la excepción del factor de fricción. Coma, que debe ser determinado experimentalmente. Punto y seguido. El factor de fricción para condiciones de flujo laminar Reynolds menor que 2000. Le anotan entre paréntesis número de Reynolds menor que 2000. Coma, es función solo del número de Reynolds.
coma, mientras que para el flujo turbulento, Reynolds mayor que 4000, coma, es también función del tipo de pared de la tubería. Punto y aparte. La región que se conoce como la zona crítica aparece entre los números de Reynolds de 2000 a 4000. Punto y seguido. En esta región el flujo puede ser tanto laminar como turbulento. Coma, dependiendo de varios factores. Estos incluyen cambios de sección, coma, de dirección del flujo y obstrucciones tales como válvulas, corriente arriba de la zona considerada.
punto y seguido. El factor de fricción, en esta región es indeterminado. Es indeterminado y tiene límites más bajos. Límites más bajos si el flujo es laminar. Y más altos si el flujo es turbulento. Punto y aparte. Entonces, pues sí, nosotros vemos que todos estos términos que aparecen en la ecuación de Darcy, pues nosotros los podemos tener y también podemos tener los datos, ¿no? Pues podemos saber la longitud de la tubería. Podemos saber el diámetro de la tubería. También pues, podemos saber la velocidad o poder calcular la velocidad que lleva la tubería. Pero el factor de rozamiento, pues es el NOGA. Entonces, ese factor de rozamiento, pues, se determina a través de el uso o la utilización del diagrama de Moody, que ya les he estado mencionando, ¿verdad? Entonces, pues ya dijimos, ¿no? Que el diagrama de Moody necesitamos el número de Reynolds para saber si es un flujo laminar o turbulento, para saber si nos encontramos también en la zona de transición, ¿verdad? Entonces, el mismo diagrama de Moody aquí nos tiene, ¿verdad? Para flujo laminar es 64 entre el número de Reynolds. Por eso ahorita acabamos de anotar, ¿no? Que si es flujo laminar, pues solo depende del número de Reynolds. Que si nosotros, ¿verdad? Estamos entre 2000, que es donde empieza la zona de transición, y 4000, que es donde termina la zona de transición de 2000 a 4000, pues aquí ese factor de rozamiento es indeterminado. Y que, pues para poder salir de 2000 a 4000 en el número de Reynolds, pues tendríamos que hacer algunos cambios, ¿no? Algunos cambios como, pues, el diámetro, ¿verdad? Nosotros vemos que ese número de Reynolds, ¿verdad? Pues lo calculamos, ¿verdad? Con la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad dinámica o también viscosidad cinemática, ¿no? Y que entonces, pues nosotros aquí, si llegamos a esa zona de transición, ¿verdad? Que está de 2000 a 4000, pues entonces ese factor de rozamiento es indeterminado. Y que entonces para poder salir de ahí, pues yo tengo, ¿no? Poder cambiar el diámetro. Si nosotros cambiamos el diámetro, cambiamos el área. Y si cambiamos el área, pues cambiamos la velocidad. Y muchas veces no puedo cambiar, o puedo cambiar, ¿no? Las propiedades del fluido. Aunque vamos a decir, estamos llevando agua, ¿no? Para cambiar las propiedades del fluido, pues ya sabemos que es aumentando la temperatura.
aumentando la temperatura para que cambie la viscosidad. Pero muchas veces, pues no, porque el fluido lo tenemos que llevar a esa temperatura. Entonces, lo que nos queda, pues es mover esto, ¿no? Para salir de aquí. Para salir de ahí, ¿no? Entonces, nos menciona, ¿no? Que si estamos en la zona de turbulencia, ¿ya? Zona de turbulencia que está marcada aquí. Entonces, para determinar el factor de rozamiento que lo tenemos de este lado, aparte del número de Reynolds, pues necesitamos la rugosidad relativa. Y que esta rugosidad relativa, pues está en función del diámetro y de la rugosidad absoluta, el valor de épsilon. Que esa rugosidad absoluta, pues las tenemos, ¿verdad? Ese dato lo tenemos en las tablas que proporciona el fabricante de las tuberías, ¿verdad? Entonces hay diagramas de Moody, como este que tengo aquí, que luego aquí traen un recuadro, ¿no? Y traen allí algunas tuberías, como este diagrama, ¿no? Trae acero remachado, concreto, madera, hierro colado, hierro galvanizado, hierro forjado, tubería estirada, ¿no? Pero nosotros pues vemos que el libro de Mott y muchos libros o muchos manuales, ¿ya? Pues traen unas tablas, ¿ya? Traen tablas en donde viene el material, viene la rugosidad absoluta para el sistema métrico o internacional y la rugosidad absoluta para el sistema inglés. Entonces, con este dato y con el diámetro de tubería, pues nosotros vamos a calcular la rugosidad relativa que necesitamos aquí. Y entonces ya con esos dos datos, ¿no? Número de Reynolds y rugosidad relativa, pues ya puedo encontrar el factor de rozamiento. Esto es por medio del diagrama de Moody. Pero vemos que también, ¿verdad? También desarrollaron una fórmula, una ecuación que también involucra a los mismos datos. Involucra el número de Reynolds, involucra la rugosidad relativa. Nada más que esta, pues ya es una ecuación. Ya no necesitamos del diagrama de Moody. ¿Sale? Entonces, así es, ¿verdad? Así es como vamos. Este es el factor. Esto siempre lo necesitamos calcular. ¿Verdad? Ese siempre lo necesitamos calcular. Y ya vimos, ¿no? Que si estamos en esto, aquí, pues ese factor de rozamiento es indeterminado. Indeterminado. Y se tendrá que buscar de alguna forma cómo salir de esa zona de turbulencia. Bueno, entonces, punto y aparte. Para números de Reynolds, superiores a 4000, las condiciones de flujo vuelven a ser más estables. Y pueden establecerse factores de rozamiento
definitivos. Punto y seguido. Esto es importante. Coma, ya que permite al ingeniero, determinar las características del flujo de cualquier fluido que circula por una tubería. Coma, suponiendo conocidos la viscosidad y la densidad en las condiciones del flujo. Punto y seguido. Por esta razón, coma, la ecuación de Darcy se recomienda con preferencia sobre algunas de las ecuaciones empíricas usadas normalmente para el agua, coma, petróleo y otros líquidos. Para otros líquidos, coma, así como para el flujo, de fluidos compresibles. Teniendo en cuenta las restricciones antes citadas.
punto y aparte. Si el flujo es laminar, coma, el factor de fricción puede determinarse a partir de la ecuación. Entonces, vemos que el diagrama de Moody pues ya nos trae ahí marcado, ¿no? La zona laminar. Entonces, el factor de rozamiento, ¿verdad? Factor de rozamiento para un número de Reynolds que nos mande a un flujo laminar, pues solamente depende del número de Reynolds, ¿verdad? Es 64 entre el número de Reynolds. Les vuelvo a decir, ¿es F o es lambda? 64 entre el número de Reynolds. Cuando estemos que nos haya dado un flujo laminar. Anótela entonces ahí abajo. Cuando el flujo es turbulento, coma, el factor de fricción depende no solo del número de Reynolds, coma, sino también de la rugosidad relativa de las paredes de la tubería. Entonces, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya para cuando tenemos un flujo turbulento, ¿ya? Entonces ya no nada más es función del número de Reynolds, ¿no? Sino que también, pues es función de la rugosidad relativa. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque los diagramas de Moody, en algunos, la rugosidad relativa es el diámetro entre épsilon y en otros es épsilon entre el diámetro, ¿sí? De todos modos, nos va a dar el mismo valor del factor de rozamiento, ¿no? Este otro diagrama que les digo que hasta trae aquí su tabla, ese diagrama está la rugosidad relativa como épsilon entre el diámetro, ¿ya? El otro diagrama, que es el que trae el libro del MOD, pues trae, ¿ya?
el diámetro entre épsilon. Entonces, esa rugosidad, ¿verdad? Esa rugosidad relativa entonces es la relación que hay entre el diámetro y épsilon. Épsilon, ¿ya? Es la rugosidad relativa, rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta. Claro, de la tubería, ¿no? Y el ID, pues, es el diámetro, ¿no? Diámetro, ya sabemos, que es el diámetro interior. Entonces, para el factor de rozamiento, cuando se esté en la zona de turbulencia, necesitamos el número de Reynolds y también necesitamos la rugosidad relativa. Y les digo, ¿ya? Hay libros o diagramas de Moody que traen D entre épsilon, pero también hay otros que traen épsilon entre D. De todos modos, cualquiera de los dos diagramas pues me va a llevar al valor del factor de rozamiento. Entonces, anótele ahí abajo de lo que acabamos de apuntar, ¿no? Para tuberías muy lisas, coma, como las de latón extruido, o vidrio, coma, el factor de fricción disminuye más rápidamente con el aumento del número de Reynolds. Coma, que para tuberías con paredes más rugosas. Punto y aparte. Entonces, igual, el diagrama de Moody, pues nos indica, ¿no? Cómo aquí en la última curva que tenemos, pues tenemos tuberías lisas. Como puede ser, ¿no? La tubería de latón extruido, la tubería de cobre, porque son tuberías extruidas, la tubería de PVC, que también ya se utiliza mucho, ¿no? Son tuberías pues muy lisas. Entonces tenemos ya aquí para el número, para las tuberías. Y entonces
pues nosotros vemos, ¿no? Cómo empieza el factor de rozamiento, ¿verdad? Cómo va aumentando hasta llegar, ¿verdad? La última curva que nosotros podemos checar en el diagrama son 100,000, pero nosotros vemos cómo, ¿verdad? Nos indica aquí abajo que la siguiente curva, esta que tenemos, es de 200,000. Entonces, sí, por eso nosotros, como les digo, ¿no? Necesitamos seleccionar la tubería adecuada para el trabajo que va a hacer. No por querer nosotros meter tuberías de diámetros lisos, pues la tubería no va a soportar el trabajo mecánico al cual se va a someter. No, entonces tenemos que hacer los cálculos de todo en forma siempre adecuada, sin querer llegar a los extremos, ¿verdad? Bueno, entonces, pónganle ahí, ¿verdad? Punto y aparte. Como el tipo de la superficie interna de la tubería comercial es prácticamente independiente del diámetro coma la rugosidad de las paredes tienen mayor efecto en el factor de fricción. Para diámetros pequeños. Punto y seguido. En consecuencia, las tuberías de pequeños diámetros se acercan a la condición de gran rugosidad. Y en general, tienen mayores factores de fricción que tuberías del mismo material. Pero de diámetros mayores. Punto y aparte. Entonces, ¿verdad? Nosotros ya por ahí resolvimos el problema uno de los problemas, ¿no? De los últimos que hicimos para el cálculo del número de Reynolds, donde analizábamos el aceite que circula en el motor de combustión interna, ¿no? Del cárter. Pues entonces nosotros vemos que son tuberías de diámetros pequeños, ¿no?
esas tuberías nos van a causar factores de rozamiento mayores que si nosotros tuviéramos tuberías de ese mismo material, pero de diámetros mayores, ¿no? Por eso era lo que decíamos. En esas tuberías de diámetros pequeños, pues hay velocidades más altas, ¿no? Y las velocidades más altas, pues nos van a generar mayor rozamiento que si tuviéramos velocidades más bajas, ¿no? Y entonces, pues siempre nosotros, como les he dicho, ¿no? Se quiere diámetros mayores para quitar, pues tal vez las velocidades altas, poder controlar o quitar, ¿no? O que no aparezca el fenómeno de cavitación. También, pues poder bajar el factor de rozamiento. ¿Por qué? Porque ya vimos que ese factor de rozamiento, pues va a estar involucrado en las pérdidas. Y las pérdidas está involucrado para el cálculo de la bomba. Entonces, pues hay que, como les digo, ¿no? Necesitamos calcular pues de forma adecuada para ir seleccionando cada uno de los elementos que necesitamos y que sean lo más adecuado. ¿Tá? Entonces, pues ven que esa información de la ecuación de Darcy, la información del factor de rozamiento, pues la debemos de tener muy presente, porque les vuelvo a decir, es la forma de cómo calcular pues las pérdidas en los tramos de tubería. Los tramos de tubería. Bueno, entonces, pues vamos a, para terminar, ¿no? Ya terminar esto y tener ya bien presente, bien claro qué es, ¿no? Qué es las pérdidas en la tubería. ¿Cómo se calculan? ¿Qué datos debo de tener? ¿Qué datos debo de buscar? ¿Cómo trabajar ese diagrama de Moody? Que también, pues ahorita vamos a ver la ecuación, ¿no? La ecuación que hay para calcular ese factor de rozamiento. Entonces vamos a terminar esto. Punto y aparte. La información más útil, y universalmente aceptada sobre factores de fricción que se utiliza en la fórmula de Darcy, la presentó L.F. Moody. Punto y seguido. El profesor Moody mejoró la información en comparación con los conocidos diagramas de factores
diagramas de factores de Pigot y Kemmler. Coma, incorporando investigaciones más recientes y aportaciones de muchos científicos de gran nivel. Punto y aparte. El factor de fricción se grafica con base a la rugosidad relativa. Y el número de Reynolds. Punto y seguido. El factor de rozamiento se determina por la proyección horizontal de la curva de rugosidad relativa y el número de Reynolds calculado en la escala vertical a la izquierda. Entonces ya el diagrama de Moody por eso se utiliza mucho. Entonces nosotros pues debemos de calcular siempre primero el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo tenemos. Si es un flujo laminar, pues nada más el factor de rozamiento será 64 entre el número de Reynolds. Y ya está, ¿no? Pero si es un flujo turbulento, entonces necesitamos el dato de la rugosidad relativa. Ya que tengamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa, pues entonces nosotros buscamos esa intersección y estas curvas, estas no son líneas rectas, son curvas. Son curvas. Entonces, buscamos ese punto, buscamos la intersección, marcamos y ahora sí, trazamos una horizontal. Una horizontal para encontrar el factor de fricción. Y ya ese factor de fricción, pues es el que vamos a utilizar
en la ecuación de Darcy para poder calcular las pérdidas de energía que hay en las tuberías. Nada más, ¿verdad? Nada más, porque cada accesorio, cada válvula se calcula de forma diferente. Cada una de ellas, ¿no? Y que ahorita nosotros vamos a ver, ¿verdad? Cada una de ellas por separado. Cómo calcular las pérdidas en la tubería, cómo calcular las pérdidas en válvulas, cómo calcular las pérdidas en accesorios. Y ya teniendo todo eso, pues hacemos una sumatoria y tendremos el valor de HL total. ¿Ah? Y así. Por eso yo les comentaba, ¿no? Cuando estábamos empezando a ver la ecuación general de la energía, que el término de HL, pues es el que nos lleva, pues más, un poquito más de trabajo para calcularlo, que la carga total sobre la bomba. La carga total sobre la bomba, pues la tenemos directa de la ecuación, ¿no? También lo del motor de fluido, pues también lo tenemos directo de la ecuación, pero el valor de HL no, ese lo tenemos que calcular de acuerdo al sistema que se esté trabajando. Entonces, pues sí, por eso teníamos que apuntar, ¿no? Todo esto que es pues muy importante. Muy importante. Bueno, pues entonces ya está, ¿no? Ya están los datos que necesitamos, ya está una breve explicación de cada uno de estos términos para poder, ¿verdad? Para poder empezar ya a aplicar el cálculo, ¿no? Entonces ya más nos falta analizar la ecuación que se utiliza en lugar de el diagrama de Moody. Eso pues lo vamos a ver la próxima clase. ¿Eh? Si no tengo el diagrama de Moody o si se me dificulta el uso del diagrama de Moody, pues puedo aplicar la ecuación. Y ya con la ecuación también me va a dar el factor de rozamiento. Sale pues, entonces la próxima clase vemos el análisis de esa ecuación y empezamos a resolver las pérdidas en tuberías. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran checar? Ahorita, claro, ¿no? Fue pura teoría, pero es la explicación de cómo lo vamos a hacer. Todo bien, profe, por ahora. ¿No? Bueno, entonces, pues ahí le dejamos. La próxima clase, les digo, checamos la ecuación y empezamos, ¿no? Empezamos a ver cómo calcular todas las pérdidas que se encuentran en las tuberías. ¿Sale pues? Entonces ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profesor. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Y hasta luego.